Hola familia, buenas noches, el Señor les bendiga. Estamos acá reunidos con el propósito de bendecirlos a través de la palabra de Dios. En esta noche vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 37. Y dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Muchas veces ignoramos que somos nosotros esos obreros a los cuales el Señor está interesado en enviar. El Señor nos ha encomendado ese trabajo a nosotros. Él hizo su sacrificio y ahora quiere que nosotros recojamos la mies a todos aquellos que han creído a través del mensaje de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos de que el talento de nosotros quizás es muy poco. Y déjame decirte en esta noche que al Señor no le importa si tu talento es mucho o tu talento es poco. Pues Dios obra de la misma manera, con mucho o con poco, ya que Él es Dios y Él nos ha dado este privilegio. Cuando tú entiendes que lo poco que tú puedes darle, si tú lo dispones con todo tu corazón, el Señor vendrá y te bendecirá y tu talento lo multiplicará de tal manera que alcanzará el objetivo que tú ni siquiera imaginas. En las Escrituras encuentro un ejemplo de ello. Dice la palabra de Dios que había un muchachito, y leámoslo por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Voy a pedir que me ayuden acá a leerlo, por favor. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Amén. Este muchachito, sin importar el gentío que había, que la palabra de Dios dice que habían como 3,000 o 5,000 personas, no le importó, sino que lo poco que él tenía quería ponerlo a disposición del Señor. Él entendía que el Señor era capaz de hacer mucho con lo poco que él podía dar, pero lo poco que él tenía quería ponerlo en las manos del Señor, y así lo hizo. La historia ustedes la conocen, cómo Jesús oró, bendijo lo que él trajo y lo multiplicó. E incluso ustedes saben que se recogieron muchos canastos. Lo importante es que tú no estés pensando en que tu talento es muy poco. Entrégalo al Señor. El Señor te está llamando. No importa si muchas veces algunos van a menospreciarte. Muchas veces sufrimos que los mismos de tu casa, los mismos de tu congregación, podrían subestimar tu talento. Acá en este caso vemos que fueron los propios discípulos quienes subestimaron lo poquito que traía y comentaron: ¿qué es esto para entre tanta gente? El Señor Jesús acá nos muestra que lo poco de nosotros, cuando nosotros lo disponemos, cuando nosotros creemos en Él, Él puede multiplicar lo que tú quieres darle y alcanzar lo que tú no imaginas. El Señor es así, es bueno. Quiero que veamos otro caso, cuando muchas veces somos nosotros mismos los que nos subestimamos. También hay otro joven que le sucedió esto en la palabra de Dios, y para eso quiero que veamos a Gedeón, y eso está en Jueces capítulo 6 y versículo 15. Leámoslo por favor. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. El Señor había escogido a Gedeón para que libertara al pueblo de Israel, que estaba cautivo, que estaba siendo oprimido por el enemigo. Pero Gedeón se vio a sí mismo. Gedeón no entendía que cuando el poder de Dios viene a ti, Dios es capaz de hacer proezas. Dios es capaz de hacer grandes cosas contigo. Gedeón se vio a sí mismo y dijo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
Si mi familia es la más pobre, si yo soy el más pequeño, muchas veces nos sucede a nosotros. Nosotros no podemos ver el talento que hay en nosotros, porque ¿sabes qué? Porque no es de nosotros. Yo me dispongo acá a hablar la palabra de Dios y el Señor viene y habla a través de mí. Yo solamente soy como un radio, como un aparato que transmite lo que la señal le manda a decir. Cuando yo abro mi boca es el Señor quien te habla. Cuando tú abras tu boca creyéndole al Señor, será el Señor quien hable a través de ti. Quiero bendecirte en esta noche. Quiero que tú puedas creer en lo que el Señor te ha mandado a hacer. El Señor sabía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios te está hablando a ti también. El apóstol Pablo entendía esto y de antemano le dio el consejo a Timoteo. Le previó lo que iba a suceder y le dio un consejo que está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11 al 13 y también lo vamos a leer en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. El apóstol Pablo, después de haber adoctrinado a Timoteo, le dice, ve, y que nadie tenga en poco tu juventud. Pero eso sí, sé ejemplo, en palabra, en doctrina, en fe. Que nadie te tenga en poco. Tú mismo no te debes de tener en poco. Eso sí, oye el consejo del apóstol Pablo. Ocúpate de la palabra, ocúpate de la oración, ocúpate de crecer en el espíritu, pues Dios te está mandando a recoger la mies que Él dice que es mucha. Atiende el llamado. Tú puedes hacerlo con tus amigos. Comparte, da testimonio. Habla la palabra del Señor. Y como último ejemplo, quiero utilizar a un jovencito que ese siempre está. O lo que él hizo siempre está, siempre aparece. Es un tema de escuela dominical. Quiero anunciarte que muchas veces el enemigo, el adversario, y ahora estoy hablando espiritualmente, aquel que muchas veces no puedes ver, el enemigo, el adversario, te va a querer intimidar, te va a querer menospreciar. Cuando tú vayas a hacer la obra del Señor, se va a querer burlar de ti. Pero si tú eres entendido, como este jovencito, y estoy hablando de David, no se dejó intimidar ni se dejó menospreciar. El gigante le dijo, ¿acaso soy yo un perro para que manden este muchachito con palos en contra de mí? Pero este jovencito entendía que no iba en su nombre. Le dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Saben qué me sorprende también? Que este jovencito ni siquiera espada llevaba. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza? Pero sabía que iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Y después de derribado, ustedes saben la historia, con una piedra, con su propia espada cortó su cabeza. Y así Dios entregó la victoria. Dios quiere hacer mucho contigo. Dios te está llamando. Recuerda, la mies es mucha y los obreros son pocos. Únete. Predica la palabra. Envía mensajes. Da testimonio. Ese es el mensaje que quiero darte en esta noche. Motivarte para que nadie te menosprecie. Tú no te menosprecies. Y sepas que Dios puede hacer mucho si tú le crees. El Señor te bendiga en esta noche. Amén.